Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. Yo sé que el título te llamó la atención y al igual que tú, yo también estoy expectante de lo que el Señor trae hoy. No porque no tenga tal vez la revelación, pastor, sino por el detalle de que hay que ver diferentes puntos de cómo personas también han recibido revelación de esto. Y en este caso, el pastor Víctor Almanza. Así que bienvenido, Dios le bendiga. Amén, amén, shalom, gracias, bendiciones para todas las personas que están ahí. De verdad que para mí es un placer compartir contigo este escenario y también con las personas que siempre nos ven, que siguen y apoyan este canal. Para mí es un gran privilegio para su hermano Víctor Almanzar, de verdad que usted esté ahí. Este tema nosotros lo hemos escuchado mucho, pero tal vez no en un estudio bíblico, sino predicadores. Y es muy común dentro de las plataformas cristianas, dígase altares, púlpitos, escenarios, sea en la calle o dentro de la congregación, donde se habla de los hijos de perdición, especialmente en la calle a veces, pastor, por un mensaje para los amigos. Pero en este sentido, hay personas que fueron predestinadas para perderse, hay personas que fueron predestinadas para ser escogidos. ¿Por qué si hay una persona que fue destinada para ser de perdición, se promueve la salvación? Entonces no tiene sentido la salvación en un punto de vista si ya se sabe quiénes no van a ser salvos. Es un tema que trae muchísimos toques emocionales en ese sentido, porque ahí es donde choca la soberanía de Dios con los sentimientos humanos. Entonces yo creo que es necesario tratar este tema de una perspectiva ampliamente bíblica. Y pastor, yo voy a dejar que usted desarrolle. Sabe que este tema, igual que otros que hemos tratado, pero es muy sensible. Es un tema de mucha sensibilidad en el aspecto de las personas creyentes, de nosotros los cristianos. Porque a muchas personas no se hacen a la idea de que alguien pueda ser de perdición. Y la Biblia nos enseña que Cristo murió por la salvación nuestra, por salvar a la humanidad, pero también la Biblia dice que algunos no recibieron a Jesús, también la Biblia dice que algunos no creyeron a la verdad, también la Biblia dice que hay muchos hijos de desobediencia, la Biblia dice que hay muchos que siguieron la mentira de Satanás. Entonces la Biblia te enseña que hay una serie de personas y de cantidad de seres humanos que no aceptan a Dios como su Padre, que rechazan la salvación, que rechazan el regalo de Jesucristo que nos justifica aun cuando somos pecadores. La Biblia dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, fuimos defenestrados, quitados de ese lugar. Y lo que hace Jesús es llevar muchos hijos, dice Hebreo, a la gloria. O sea, reconciliarnos con Dios para llevarnos al reino. Pero hay personas que no quieren ir al reino o que no aceptan a Jesucristo como ese mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Sería la pregunta, ¿verdad? Que podríamos formular. ¿Qué pasa con los hijos de desobediencia? ¿Qué pasa con los que viven en la mentira de Satanás, que son hijos del padre de la mentira? ¿Qué pasa con esas personas que no aceptan la salvación, que no creen en Dios, incluso algunos que son ateos, otros que blasfeman incluso hasta del Espíritu Santo? ¿Qué pasa con esas personas? Usted estará quizás pensando en su casa, se pierden, no se salvan. Bueno, usted tiene razón, porque la Biblia dice que esas personas se van a perder por no haber creído la palabra, por no haber creído en el Hijo de Dios, por no confesar a Cristo. Ahora, el tema que tenemos es sobre los hijos de perdición. Y aquí es donde viene el problema. Porque entonces, ¿cómo así? ¿Ellos hay hijos de perdición? ¿O no somos todos hijos de salvación? Hay un tema que siempre es de discusión y la gente dice, no, porque todos somos hijos de Dios. Algunas personas dicen. Y hay otros cristianos que dicen, no, no somos todos hijos de Dios, somos todos criaturas. Los hijos somos lo que creemos. Pero cuando usted va a la Biblia, Adán era hijo de Dios. Dice la Biblia. Adán en la genealogía de Jesús se empieza desde sus padres y terminan en Adán como hijo de Dios. Entonces, si venimos desde esa parte, podríamos decir, bueno, pero si Adán es el primero,
del cual surge toda la humanidad, pues entonces somos hijos de Dios, aunque no apartamos. Bueno, eso tiene sentido. Los hijos de Dios se apartaron y se hicieron algunos hijos de las tinieblas, desobedecieron a Dios y en su pecado pues dejaron de ser sus hijos. Entonces se convierten en criaturas, uno podría decir, solamente creación. Ahora, el Hijo de Dios que Dios quiere hacer en nosotros está en el plan y el diseño perfecto de Dios desde el punto que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces Cristo muestra al Hijo de salvación, al que trae como hombre la salvación al mundo en su manifestación en la tierra. Entonces, ¿quién trae la perdición? ¿Quién trae el pecado? Satanás. Pero Satanás no es hijo de Dios. Ay. La gente esto le va a confundir quizás, porque Satanás no siempre fue Satanás. La Biblia enseña que él era un querubín o que era un ángel. Exactamente. Que habitaba en el reino. Desde el punto de vista de los análisis que se han hecho, se entiende que es un querubín que se descarrió, que se apartó del diseño original, que dejó quien era, que abandonó su identidad, que se corrompió y que el pecado surgió de él, no de Dios, de él. Entonces, la Biblia habla de que todos los espíritus son hijos de Dios. Todos proceden de la creación de Dios. Ahora, que él haya dejado de ser hijo de Dios porque se hizo Satanás es otra cosa. Porque se convirtió en un antagonista, en un contrario a Dios, en un opositor a las cosas de Dios, en un rebelde, en un soberbio. Y trae al hombre esa rebeldía, esa soberbia, trae el pecado para que el hombre desobedezca desde el Génesis a Dios y por lo tanto entonces vaya a la perdición. Ahora, ¿sabe Dios lo que se van a perder? ¿O no lo sabe Dios? Es Dios omnisciente, omnipotente, omnisapiente, todo lo sabe, está en todo lugar, todo lo ve, todo lo conoce. ¿Es Dios soberano? ¿O el hombre tiene un libre albedrío como se le ha vendido de que el hombre puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como él quiera y Dios no interviene? Entonces son cosas que yo creo que en este diálogo, en esta interacción podríamos ver. Sí. Y podríamos ver algunos textos bíblicos, aunque el preámbulo sea un poco largo, sobre este punto. Lo que pasa es que este preámbulo son todas las cuestionantes que surgen dentro del tema. O algunas. Bueno, sí, algunas, porque hay muchos más que yo sé que la audiencia pudiera repostularse. Ahora, ¿en qué sentido? Por ejemplo, voy a hacer una ponencia de la interpretación bíblica que yo había tenido hasta este momento. Digo que había tenido porque sé que el campo será más abierto cuando escuche la revelación de Dios que usted trae. Por ejemplo, había entendido por mucho tiempo que los hijos de perdición no se trata, o no se trataba, de gente que Dios había dicho, Víctor Almanzar nació para perderse, sino que usted en su obrar y en su accionar iba a provocar ser hijo de perdición, porque usted iba a asumir una posición en ese sentido. Ahora, Dios en su omnipresencia y omnisapiencia sabía que usted lo iba a hacer, y por eso Él sabe cuál es el hijo de perdición. No porque le haya dicho Víctor Almanzar nació para perderse, sino porque al mirar su presente continuo, el accionar que usted iba a obrar, sabía o sabe que usted iba a perderse, pero no porque Él dijo usted se va a perder, sino porque Él ya conoce todo lo que usted va a hacer y todas las decisiones que va a tomar. Ahora, esa había sido mi interpretación en ese tema. En cuanto a los escogidos, y que se usa mucho el texto, llamados, todos son llamados, pero no todos son escogidos. Yo entiendo o entendía que escogido se trata del carácter que yo asumo en el llamamiento y que soy escogido porque dentro de las acciones que yo tomo, dentro del carácter espiritual, yo decido optar por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios, y Dios en su omnisapiencia sabía o sabe que yo iba a tomar esa posición, no porque Él dijo Víctor Almanzar tendrá carácter espiritual, sino porque Él ya vio todo el compendio de decisiones que yo iba a tomar en pos de eso. Ahora, todo eso se me quiebra cuando Jesús habla del hijo de perdición conforme ya se había dicho en las Escrituras. Entonces, ahí es donde me suena la campanita, como ven acá, ¿qué es esto? Y ahí es donde entra la parte emocional, porque yo digo, ¿cómo va a ser? ¿En serio? ¿O será que, y perdón que redunde, que abunde tanto en esto, pero es necesario como una plataforma, porque muy probablemente es la cosmovisión o revelación que tiene mucha gente? Judas, en ese sentido, no era que Judas iba a ser, Judas nació para ser, sino que había una profecía que alguien tenía que cumplir eso. Y ese alguien lo iba a decidir conforme a sus acciones. Pero ya la palabra estaba dada. Podía ser Pedro,
como podía ser Juan, porque era el carácter de la persona que iba, porque él dice, por el que me ha de entregar, por el que. No dice que será tú. No sé si me doy a entender. Sino que había unas características, unos requisitos que llena quien iba a entregar a Jesús y que podía tomar esa decisión cualquiera de los discípulos. Así lo había entendido hasta este momento. Pero no está mal. Ahora, mira qué pasa. Voy a empezar quizá por el medio de lo que tú decías, la mitad. Cuando se habla de escogido, que es algo que choca mucho a muchas personas, es, para que se pueda entender, usted tener una canasta, vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a hacer la comparación, el símil. Tú tienes una canasta de frutas, vamos a suponer que son naranjas o manzanas, lo que usted quiera, póngalo ahí en su mente, imaginariamente. Lo que a usted le guste, le gustan la manzana, la fresa, la uva. Usted pone esa canasta ahí de frutas, de un tipo tal. El mango, lo que sea. Sí, aquí latinoamericano el mango es muy común, pero hay otros países que quizás sea la manzana o otras frutas, la mora, qué sé yo, cualquier fruta, el guineo, la banana. Usted va a poner ahí una docena de ellas. Cuando usted dice, esta es la que yo quiero, o esta es la que me voy a comer y la coge de ahí, usted está haciendo una escogencia. Entonces, escoger es entre muchos, yo saco, entre muchas cosas, esa que yo entiendo que es la que yo quiero, la que me voy a comer o la que yo deseo, lo que sea que usted tenga en su mente, pero usted escogió una. Entonces, eso es escoger. O en el caso de que quiera escoger varias, también. Pero al final hay una escogencia porque no la coge todas, no la toma todas, sino que hay algunas que la toma y otra la deja. Entonces, escogido significa que de entre muchos se escogieron algunos, que es la discusión que sucede con el pueblo de Israel. La Biblia dice que es un pueblo escogido. Había más pueblos, había más naciones, sin embargo, el pueblo judío, el pueblo de Dios, Dios lo escogió de entre todas las naciones para que sea un pueblo santo y un pueblo de sacerdotes, príncipes y sacerdotes. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, esa escogencia lo hace especial. Ahora, ¿tiene Dios la capacidad o la autoridad para hacer esto? Claro que sí. Porque todos sabemos y entendemos, y el que no lo entienda así, bueno, debe de revisar un poco sus estudios, que Dios es soberano. ¿Por qué tú crees que Jesús, en una ocasión, cuando están preguntando e indagando sobre su venida, que es un tema donde han pifiado y donde han errado muchísimos falsos profetas y ministros y maestros, incluso en este tiempo algunos están todavía errando en una estupidez, porque algo que no tiene fecha, bíblicamente usted no puede ponerle fecha. Exactamente. Que Dios dijo que no la tiene, o sea que nadie puede tener una fecha exacta. Y Dios a través de Jesús dice, ni el Hijo, ni aún los ángeles del cielo saben el día. Él dice ni el Hijo. O sea, ni el que viene sabe cuándo viene. Que ni él mismo, escuche lo profundo que es esto, que es bueno que Chalón lo resalte. Ni él mismo, en su condición de Jesús, sabe cuándo regresa. Escuche bien, está ahí el texto. Usted lo puede buscar, no le voy a dar cita porque yo no me acuerdo. Pero está ahí. Dice, ni el Hijo, ni los ángeles saben ni el día ni la hora en que viene el Hijo del Hombre. Solamente mi Padre que está en los cielos. Eso, para que usted entienda lo que significa, es soberanía. La soberanía es que hay cosas que solamente le competen a ese Señor, a ese Dios, a ese soberano, a ese Rey. Entonces, como es soberano Dios, nadie le puede decir por qué tú haces esto así, como dice la Biblia. Nadie le puede decir al alfarero por qué hace conmigo tal o cual escultura o cual obra de artesanía. O sea, el vaso no le puede decir al alfarero por qué me hiciste de esta manera, sino que el alfarero es que sabe y como él quiera, es que hace aquel utensilio para lo que él quiera hacerlo, sea de honra o no de honra. Porque la Biblia también dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y no se está refiriendo simplemente a los instrumentos que utilizamos en la casa, sino que está haciendo allí una ilustración a nivel retórica para que nosotros entendamos. O sea, hay personas que van a caer en servirle a Dios y hacer la obra de Dios y otros que no. Y Dios lo conoce. Entonces, esa soberanía de Dios derrumba muchas veces lo que se ha enseñado por mucho tiempo como libre albedrío, que es una palabra antibíblica y que es una palabra
pleonásmica, porque libre y albedrío significa lo mismo. Albedrío es libre. Y libre es libre. Entonces, si albedrío es ser libre o libre, porque hay que repetir libre albedrío, libre, libre. O sea, no hay una doble libertad, hay una sola libertad y punto. Entonces, la libertad de los hijos de Dios que la Biblia establece, que somos llamados a libertad. Eso iba a decir. Yo no encuentro en la Biblia, no sé si es que yo he buscado mal, la palabra albedrío. No es antibíblica, no existe en la Biblia. Yo en la Biblia encuentro predestinación, encuentro promesas, encuentro creación, encuentro escogencia, Propósito, soberanía, propósito, destino, de hecho. Pero yo no encuentro la palabra albedrío. Yo encuentro la palabra libertad, pero libertad con la que Cristo me llamó. Y es una discusión desde los tiempos del protestantismo, Calvino y otros reformadores que establecieron doctrinas y líneas de pensamiento para la iglesia. Hay una discusión en la iglesia, por ejemplo, que siguen esas denominaciones con esa línea de pensamiento calvinista o de otra índole, que hablan de la predestinación y que creen en la predestinación, y otros que no creen. Ahora, en la iglesia cristiana evangélica hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es predestinación porque eso no se enseña. Sin embargo, la Biblia sí habla bastante de la predestinación. Ahí está en Romanos capítulo 8, en otros textos, donde habla de la predestinación. A lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, dice para qué nos predestinó. Para que seamos como Jesús, a la imagen de Jesús, que es la misma imagen de Dios, porque Cristo era la imagen de Dios en la tierra. Entonces, cuando la gente entiende las cosas, en la medida que la palabra le enseña, le encuentra sentido y le encuentra una interpretación donde no tiene que buscar nada más porque queda claro. O sea, cuando yo tengo una interpretación correcta, yo quedo claro y entendido de lo que Dios dice. No hay confusión en el texto, ni hay confusión en la correcta interpretación. Ahora, ¿dónde está la confusión? En las falsas enseñanzas, en el dogmatismo religioso, a veces malo, porque hay un dogmatismo que no es malo, pero que sí es antibíblico porque no está en la Biblia algunas enseñanzas que se dan o que se ponen como normas de enseñanzas en algunas iglesias que la gente tiene que asumirla para ser parte de una congregación X. Entonces, ¿qué nosotros tratamos de enseñar? Lo que Dios dice y cómo lo dice y por qué lo dice y para qué. O sea, desde un punto de vista más bíblico y aunque tenga un poco de revelación en algunos puntos. Entonces, hay hijos de perdición, hay hijos de salvación, hay escogidos por Dios. ¿Qué papel juega la soberanía de Dios en cuanto a esto? Entonces, por ejemplo, hay personas que no han leído en la Biblia, otros la han leído, pero tal vez no la han enfocado así. La Biblia dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Creo que a la altura del capítulo 8 de Juan habla de esto, donde habla de que conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Hablando de aquellas personas que decían que eran hijos de Abraham, sin embargo, sí, eran esclavos del pecado porque no hacían la obra de Dios. Y Jesús lo confrontaba todo el tiempo en la Biblia. Entonces, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, todo aquel que no está en el camino de salvación, que no le sirve a Dios, es un esclavo. Entonces, yo pregunto, y formulo la pregunta retórica quizás. Entonces, ¿qué libre albedrío tiene una persona que es esclava? ¿Existe libre albedrío para un esclavo si el esclavo en su significado es una persona que trabaja para otro y que no recibe remuneración por su trabajo? O sea, es una persona que está encadenada por otro y que el otro decide lo que va a hacer con él. O sea, lo puede vender, puede comprarlo, puede castigarlo, puede hacer muchísimas cosas con él. Y ese es el problema de la esclavitud por la cual fue abolida hace mucho tiempo a nivel humano. Aunque todavía hay personas que viven esclavizados en muchísimos lugares. Sin embargo, eso a nivel bíblico tiene una explicación. Entonces, cuando usted trabaja para Satanás, usted es un esclavo de Satanás y del pecado. Por lo tanto, usted no tiene salvación ni remuneración hasta que usted no es liberado. Entonces, lo que Jesús viene a hacer, ¿qué es? A liberar a los que estaban cautivos por el pecado. Entonces, ya usted deja de ser esclavo y pasa a ser libre. Conoceré la verdad, Juan capítulo 8, verso 32, y la verdad os hará libres. El texto sagrado y bendito que tenemos nosotros en el escudo de República Dominicana, en el centro, y que por ley está establecido que ese es el texto, que antes solamente era la Biblia que estaba abierta, pero establecieron por ley que es en el texto Juan 8, 32, qué belleza. Somos libres por la palabra. Ahora, cuando usted es libre, escuche esto, porque estamos haciendo un preámbulo de libre albedrío y unas explicaciones para entrar al tema de la perdición. Exactamente. Y de por qué se pierden o si son hijos de perdición o no algunas personas. Y que segunda de Tesalonicenses, perdón que interrumpa, en capítulo 2, versículo 13, habla de los escogidos para salvación. Sí, que vamos para allá en un ratico. Entonces, para que la gente tenga un contexto bíblico también. Entonces,
Cuando usted es libre, que usted es cristiano, que usted es hijo de Dios, quizás traspolando un poquito más las cosas, a veces la gente quiere que lo traigamos más contemporáneo el tema, que es también bueno para entenderlo, cómo se aplica a nuestra vida. Cuando Jesús nos hace libre y somos hijos de Dios y ya estamos dentro de la salvación o del cuerpo de Cristo o la iglesia, usted puede hacer lo que usted quiera. Otra pregunta retórica. Ajá. ¿Usted es libre para pecar? No, la Biblia dice que no. En ninguna manera, dice el apóstol. En ninguna manera. Sino que usted ahora es siervo de Dios. ¿Y qué es un siervo? Un sirviente, alguien que hace lo que su amo le dice. Y por eso es que, por ejemplo, Lucas capítulo 7 dice, siervo inútil soy, lo que tenía que hacer, eso hice. ¿Y por qué? Inútil. ¿Cómo inútil? Porque usted no hace lo que usted quiere. Y si usted hizo lo que lo mandan a hacer, entonces, ¿qué grande tiene eso? Usted simplemente está obedeciendo. O sea, usted no ha hecho nada por usted mismo. Y el cristiano y el hijo de Dios, todo lo que hace es lo que ya Dios ha establecido para su vida. Nosotros no somos autónomos en cuanto a eso. O sea, nosotros no somos los que establecemos nuestro destino ni nuestro propósito. Es Dios. Entonces ahí entra la soberanía y se cae el libre albedrío. Usted dirá, pues entonces, ¿qué libertad es esa? La libertad de los hijos de Dios. La libertad correcta porque es para hacer el bien, no el mal. No, exactamente. Entonces, el libre albedrío entra en el libertinaje, que ahí es donde entra el problema del pecado, del conocimiento del bien y del mal. Que no solamente hacen lo bueno, sino que también pueden hacer lo malo. Entonces, el que hace lo malo está en condenación. Significa entonces que el albedrío es para la esclavitud del pecado. Exacto. Simplemente sirve. O sea, el albedrío no es solamente para los hijos de sirve Dios. para entrar en el libertinaje. Porque el albedrío entonces no es para los hijos de Dios, porque la escogencia entre el bien y el mal, tú estás diciendo, yo puedo optar por hacer lo que no es agradable a Dios. Entonces yo no escojo lo que yo quiero hacer, yo hago lo que Dios escogió para que yo haga. Por eso lo que quiero hacer no hago. Que es lo que decía en el capítulo 7 de Romanos el apóstol Pablo. El mal que no quiero, eso hago. Porque hay una lucha entre su carne y su espíritu. Entonces, a la carne le gusta el libre albedrío. A la carne le gusta el beber y a gozar que el mundo se va a acabar. Al espíritu le gusta orar, ayunar, retirarse, predicar, hacer la obra de Dios, servirle al que necesita. Y eso no le gusta a la carne. Pero incluso a uno como creyente cristiano se le hace pesado incluso hacer el bien. Por eso dice la Biblia que no hay bueno. Que solamente bueno es Jesús. Todo el que diga que es bueno, le falta la verdad. Porque no hay ni aún uno bueno, dice la Biblia. Escucha esto. Ahora, Dios nos hace ser buenos cuando el Espíritu Santo está en nosotros y lo que hacemos son obras buenas. Son obras piadosas. Pero no lo hacemos por nosotros. La Biblia dice que es el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos lleva incluso hasta a adorar a Dios. O sea, no hacemos nada por nuestra propia cuenta. Para el que quiera refutar esto, a veces usted no siente orar, pero porque no lo siente no quiere decir que debe dejar de orar. Exacto. A veces uno no siente leer la Biblia o ayunar, buscar a Dios por situaciones, por emociones. A veces uno como cristiano suele culpar el famoso proceso. Del proceso me ha golpeado tanto que no quiero hacer las cosas. Y no digo que no sea así, es verdad, pasa. Ahora, verdaderamente no es por designio propio el adorar a Dios, porque a veces uno no quiere. Escucho otro punto en cuanto a eso que tú vienes diciendo. O sea, no es solamente que nosotros hacemos lo que Dios diga simplemente como si fuéramos robots, porque la gente a veces también viene con esa hipótesis o teoría o confrontación o antítesis. No, pero que entonces somos robots y nosotros no hacemos las cosas ya porque ya no es así, dicen algunos. Hay una parte en la Biblia donde nosotros tenemos una libertad de escogencia que se podría en cierta forma comparar con lo que la gente tiene en la mente, en la idea de la gente como libre albedrío. ¿Cuál es? La de escoger entre salvación y perdición, entre vida y muerte. Dios hablando en el Antiguo Testamento dice, he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida para que viva. ¿Y el hombre qué escoge? Entonces, en ese punto, un punto de tu existencia, un punto, escucha bien, es como tú marcar una línea de tiempo en una pizarra, márcala de la distancia que tú quieras, de 10 metros, 1000 metros, lo que tú quieras, y a un punto en esa línea. Ese punto significa donde Dios te permitió escoger. En el caso mío, a mis 27 años, yo pude escoger porque el Espíritu Santo es el que confronta, dice la Biblia. Es el que convence de pecado. Que ni siquiera somos nosotros mismos que nos convencemos, ni el predicador, escucha esto, ni el ministro. Es que el Espíritu Santo decidió venir a mi vida porque era el tiempo perfecto, el tiempo preciso de la salvación para mí.
o para usted cuando Dios llegó a su vida, sea a través de un video como esto, que personas me han llamado que han aceptado a Cristo, que estaban descarriados, que estaban fríos y se reconciliaron. Ese punto es el punto de la decisión. Y te dirá, ¿eso es el libre albedrío? Sí, pero es un punto. No es que usted decide toda su vida, ni tampoco lo que le pasó anteriormente. Porque anteriormente usted era esclavo, hacía lo que el diablo quería y usted ni cuenta se daba. Lo vendían y lo hacían cargar el dinero, como decimos aquí en Dominicana. En la nueva vida que usted viene a tener, que es como dice el libro de Corintios, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en ese todas las cosas son hechas nuevas, que nacemos del Espíritu y dejamos la vida carnal y humana y adánica para entrar a la vida mesiánica espiritual como hijos de Dios, en esa manifestación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces ya esa decisión cambia mi condición de vida. Entonces, hay una oportunidad y una autoridad delegada por Dios para que nosotros podamos elegir. Y es el único punto en toda nuestra existencia donde nosotros tenemos, vamos a decir un poquito de lo que sería la soberanía de Dios, porque nos da la oportunidad de escoger entre vivir y morir. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios no ha decidido la muerte de nosotros. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios lo que quiere es la vida para nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? La Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Destrucción. Como la comparación que hace el texto que dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. El diablo viene para lo mismo, para matar, hurtar y destruir, hacer que el hombre se pierda. Ese es el único objetivo que el diablo ha cumplido aquí en la tierra, aparte de los propósitos que él no conoce, que Dios tiene y que él es parte sin darse cuenta. Y que no se va a dar cuenta, porque eso está velado para él. Por eso hay cosas que nosotros podemos decir, el diablo no nos va a atacar, no hay venganza para nosotros. Porque hay cosas que él tiene que tener los oídos sordos obligatoriamente, al menos que Dios no le permita saberlo. Que eso es un problema. La gente cree que Satanás es omnipresente. Eso no es así. Y que tiene una guerra personal con el diablo. Tampoco es así. Lo que pasa es que sí, yo entiendo que el reino de las tinieblas trabaja unido y hay una comunicación efectiva. Y una comunicación efectiva no porque la guerra sea personal, sino porque hay una guerra para salvación. A veces entendemos que tenemos guerra por el ministerio. Y hasta cierto punto hay unión. Y creo que sí, que hay guerra por el ministerio, pero no porque tú eres muy bonito y eres un profeta muy bonito. Es porque por tu ministerio va a traer salvación. Así es. Entonces, mira lo que dice este texto, ya para entrar un poquito más en materia, ¿verdad? Porque queremos hablar de la perdición. Hablando de materia, y antes de usted leer ese texto, es que cae preguntar, para que lo tome en cuenta cuando desarrolle después el texto. Si a Jeremías lo escogieron como profeta desde antes de la fundación del mundo, significa entonces que hay personas con un llamado especial de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Parecía ahí, usted me va a responder porque desarrollé el texto. Cuando estamos hablando de que fuimos escogidos por Dios con algún propósito, todos fuimos escogidos para ministrar, todos fuimos escogidos como servidores en un ministerio grande para traer salvación. Otro, todos somos escogidos desde un punto de ser catapultadores de salvación para otro. En ese sentido lo hablo por los grandes ministros y demás. O hay unos que solo fueron escogidos para recibir palabra, ser salvos en su debido tiempo cuando Cristo venga y demás. Hay muchas cosas. Mira lo que dice Juan, el apóstol San Juan en su Evangelio, capítulo 17, verso 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mira, aquí cuando habla del hijo de perdición dice que hay un cumplimiento de la escritura. Y ahí entramos a la soberanía de Dios porque estamos entrando a un destino profético. Entonces, si hay un destino profético, es porque Dios estableció cosas para que acontecieran. Ahora, sobre quién, como tú decías, aconteciera es otra cosa. O sea, no es sobre una persona específica, sino que tiene que acontecer de la manera que sea, pero al final se cumple el propósito de Dios. Por encima de lo que pueda ver el hombre de manera humana, el sentimentalismo. Ay, el pobre Judas. Pero lamentablemente Dios no ve las almas como la vemos nosotros. Entonces la Biblia dice que Judas dejó entrar en su corazón ¿qué? La avaricia, la codicia. Entró Satanás en su corazón. Entonces lamentablemente eso pasa con seres humanos a diario. Entonces Dios sabe que eso va a suceder. Tú decías algo cuando yo hablaba de esto y
es un punto que siempre va a estar ahí. La predestinación significa, Jeremías 1:5, antes de que estuviese en el vientre de tu madre ya yo te conocía y te tomé por profeta a las naciones. Eso es predestinación. Y a estos que llamo también. Sí, Romanos capítulo 8, a partir del verso 28, 25, 26, por ahí está. Dice, la Biblia dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, si Dios prepara obras de antemano, o sea, de antes de que se realizaran, escuche bien, para que nosotros andemos en ella, o sea, las realicemos, eso es predestinación. Romanos 8, porque no 29. Exacto, Romanos 8, 29. Porque no fui yo que la preparé, fue Dios. ¿Y para qué la preparó? Para que nosotros la realicemos. Y de ahí es que aparece el libro de las obras, como aparece el libro de la vida. Acuérdense que yo le hablaba de una decisión. ¿Se acuerdan? Cuando usted decide, que es el punto que Dios le permite, usted es inscrito en un libro, que se llama libro de la vida. Salvación. Cuando usted hace las obras que Dios predestinó para que usted haga, usted está inscrito en el libro de las obras. ¿Y por qué hay un libro? Porque es algo que ya Dios lo estableció, que no depende de nosotros. Nadie se salva por sí mismo. La salvación es un regalo de Dios. La decisión que usted toma no es que usted se salvó porque usted lo decidió. Es porque el Espíritu Santo de Dios vino. Y esa es la soberanía de Dios. Entonces, la escogencia significa que Dios sabe cuáles son las almas que nunca le van a fallar en el reino de los cielos. Escuche lo que estoy diciendo. Dios está asegurando una caterva, un grupo de creyentes, de hijos de Dios, que nunca van a pecar en el reino de los cielos. Y no porque seamos impolutos, sino porque Él mismo hizo esa obra en nosotros. Ahora, Satanás y los ángeles caídos estuvieron en el cielo, conociendo todo lo que nosotros estamos conociendo en parte, que lo vamos a conocer completo cuando estemos allá, o por lo menos un poquito más. Y fallaron. Tenían las dimensiones, el poder y la gloria que nosotros buscamos, de vivir en libertad, de tener un cuerpo celeste, de no tener necesidad y de estar en la presencia o cerca de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué Dios está haciendo con nosotros? Un trabajo totalmente diferente al de Satanás y los ángeles caídos. Nosotros vamos a habitar en un reino de los cielos con otras condiciones porque venimos de menos, o sea, de ser seres insignificantes como seres humanos. Le hiciste poco menor que los ángeles. Exacto, eso dice la Biblia. A más, a ser como ángeles de Dios en el cielo. Entonces, entender eso es un poquito a veces complicado porque a nosotros no se nos enseña doctrina de esa manera. Se nos enseña una doctrina muy humanista muchas veces. Entonces, la muy humanista y muy sensible y sentimentalista no acepta la soberanía de Dios, no acepta la predestinación y no acepta ninguno de esos puntos que Dios establece y que algunos son incluso salvíficos porque tienen que ver con nuestra salvación. Exactamente. Entonces, yo tengo que entender las cosas en la justa medida que Dios las enseña, las revela y las muestra. Entonces, los hijos de perdición, ¿quiénes son? ¿Quiénes se pierden y quiénes no se pierden? Dios no es que establece la perdición de la gente. Las personas se pierden por no aceptar a Dios, por no aceptar a Cristo. Ahora, que Dios sabe quién lo va a aceptar y quién no, pero claro que sí. Porque el omnisapiente. Pues tiene que ver con lo que yo había referido. Claro que sí. Entonces Dios vive en una dimensión que no es la nuestra. Y yo siempre tengo que hablar del tiempo porque hay cosas que no se entienden sin entender esa parte, hermano. Escucho lo que le estoy diciendo. Es la revelación que Dios me ha dado. O sea, hay cosas que yo no la voy a entender si yo no entro a la dimensión del tiempo de Dios y de la eternidad. Hay alguien que dijo, que escribió un comentario de uno de los videos. No, porque el tiempo de Dios, el nuestro es el mismo en Génesis, qué sé yo qué. Hermano, Cristo, Jesús. A usted le falta estudio. Escuche bien, Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Usted sabe lo que significa inmolado? O sea, que fue el cordero sacrificado. ¿Y cómo lo pudieron haber sacrificado antes de la fundación del mundo si Jesús lo sacrifican en el año 4000 de la historia humana? Usted me va a decir que esos 4000 años de la historia son los mismos años que están antes de la creación del mundo. No. Dios vive en un presente eterno. Dios no vive en el tiempo cronos, en el humano, en el que nosotros estamos midiendo de manera científica. Si usted no lo sabía, esto es una medición científica, el reloj. Dios no vive en una medición científica. Dios vive y habita en luz inaccesible. Exactamente. Y es sempiterno. Eso significa que tiene un presente eterno. Siempre ha existido, aún por encima de la eternidad. Escuche esto. Esto es poderoso.
porque a Dios se le conoce como el eterno, pero la Biblia enseña que Él es sempiterno. Y yo cuando encontré esa palabra digo, wow, pero ¿y cuál es la diferencia? Porque por alguna razón está ahí. Exactamente. Sempiterno, que siempre ha sido eterno. ¿Y Uf. cómo tú puedes tener siempre eternidad si la eternidad se supone que es una? Es que la eternidad no tiene medición. Y Él habita la eternidad. Entonces, la eternidad, yo le voy a dar esta revelación que Dios me dio a mí. Dios la creó para crear una dimensión donde los seres que Él creó para que vivan como Él, y en el caso nuestro, a su imagen y semejanza, tengamos un espacio dimensional en ese mundo espiritual o celestial donde Él tiene reservado espacio y lugares para nosotros, que es lo que Cristo dice. Cuando dice, voy a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, en esas dimensiones celestiales y espirituales está la eternidad. Y aquí en la tierra nosotros estamos en la eternidad. Lo que no percibimos eso. Porque la eternidad no es un periodo de tiempo. Gracias. La eternidad es una dimensión donde habita la creación de Dios, algunas limitadas y otras no. Ahora, los que van a vivir en la eternidad es otra cosa. Lo que pasa es que nosotros también queremos medir la eternidad. Por eso existe el símbolo del infinito. Porque de una manera u otra también se quiere contabilizar lo intangible. Y es imposible contabilizar lo inmaterial. El problema es que para poder comprender en una cognición finita este tema, nosotros como humanos medimos también la eternidad. Pero es imposible. ¿Cómo yo puedo medir el amor? Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos abstractos de sentimientos y emociones que nosotros hemos determinado que son sentimientos y emociones, pero de la perspectiva de Dios el amor no es un sentimiento. Pero ok, ¿cómo usted mide la empatía? Por las acciones de una persona. Pero a veces las acciones que usted hace para una persona no cumplen con la expectativa del sentimiento que usted tiene. O sea, no hay forma de medir lo inmaterial, ni siquiera en un plano de poder medir lo abstracto, aunque se materialice con acciones. Así es. ¿Cómo se materializa lo abstracto? Porque hay una coherencia entre el sentimiento que usted tiene y las acciones que usted hace. Ahora, no necesariamente hay una coherencia real, porque de lo que usted hace, lo que usted siente, hay mucha diferencia en cuanto a posibilidades, en cuanto a la capacidad que usted tiene para mostrar eso y en cuanto a la expresión misma de cómo yo percibo esa realidad que usted está viviendo. Así es. Y de ahí que muchas personas en tiempos modernos, por la tecnología, por las películas, la ciencia ficción, por las ideas que han surgido, dicen, vivimos en una simulación, varón. Estamos viviendo en un Matrix. Vivimos en un multiverso. Me encanta Matrix. Y surgen todas esas ideas que hoy la ciencia está hablando, por ejemplo, de un multiverso. Pero tiene que ver con el entendimiento del tiempo. Entonces, cuando yo toco el tiempo y hablo del tiempo de Dios, tiene que ver en lo que son los hijos de perdición y lo que tiene que ver con la salvación, en el sentido de que en Dios las cosas no suceden ni acontecen como acontecen en este plano. Y a veces hay que hacer énfasis en esto. Hay gente que no cree esto ni lo quiere creer. Bueno, cada quien tiene la potestad de creer lo que quiera creer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia enseña que Dios es un ser atemporal, o sea, que no habita en tiempo humano. Que el tiempo de Dios es otro, claro, si usted lo quiere ver como tiempo, pero Dios no habita en el tiempo. Dios no tiene principio ni tiene fin. Y cuando usted habla de tiempo, tiene que entrar en ese bendito dilema. Entonces, ¿dónde empieza y termina? Pero es que, pastor, ahí es donde uno le choca, como uno dice, le choca el coco. Porque no tiene principio ni fin, pero Él es el principio y el fin. El alfa y omega. Entonces, Jesús dice, yo soy el alfa y omega, que son las letras de alfabeto griego. El alfabeto griego. Alfa es la primera letra. Alfa, beta, gamma. Exacto. Y omega es la última. Entonces, cuando habla de eso, que es el principio y el fin, está hablando de Jesús como creador de todo, la palabra creadora de todas las cosas. ¿Dónde empieza todo? En el creador, en la palabra de Dios. Todo fue hecho por la palabra. Entonces es principio, es alfa. Es la primera letra. Es la palabra que está surgiendo como primera letra. La primera letra que se habló es la misma palabra. Porque la palabra está compuesta por letras. ¿Inicia dónde? En Cristo. Dice que todo fue hecho por Él y para Él. Por la palabra. Entonces la Biblia dice que todo el universo, toda la creación física y material que nosotros percibimos y de donde viene la medición del tiempo, como nosotros la percibimos y la concebimos, que desde el punto de vista científico y humano, donde se ha desarrollado más el conocimiento sobre este tema, el tiempo no existe. Y eso es otro tema. Y no existe porque Dios no ha permitido a nosotros percibir medidas de tiempo. Y cuando usted ve el tiempo en la Biblia, está hablando en un lenguaje humano.
y el tiempo se ha cumplido y el tiempo de tal cosa llegó. Pero cuando los tiempos se cumplen, no es necesariamente una medición, sino un propósito y un cairo de Dios que se da en cada situación, que está establecido por Dios en un momento exacto, más allá de un número establecido para que suceda algo. Entonces, ya los números entran en otra revelación codificada también numerológica y de ciencia de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos de los escogidos para salvación, cuando hablamos de los hijos de perdición, que la Biblia menciona algunos, entonces estamos hablando de una omnisciencia de Dios, que no es que Dios dice que usted se va a perder y usted se va a salvar, porque la gente lo quiere poner así. Es que el que se va a salvar y se va a perder, Dios lo sabe. Así es. Y que como todos tenemos un punto de decisión que no es libre albedrío como se ha enseñado, sino la decisión entre salvarlo y perdernos, porque o somos esclavos del pecado y de Satanás, o somos servidores y siervos de Jesús y del Señor, en una libertad que no permite el libertinaje ni el pecado, que no es la libertad que la gente cree y entiende en el sentido pecaminoso. Entonces, cuando nosotros entramos a entender las cosas de que Dios es soberano y que como Dios no habita en el tiempo, Dios puede ver todo lo que está aconteciendo en un mismo momento, en un presente eterno, puede ver el pasado, el presente y el futuro aconteciendo al mismo tiempo. Como yo digo a veces en la conferencia, hello. Ahora se cayó la llamada. Se salieron O como diría un hermano en la iglesia. iglesia que a veces desconecta una de las luces y dice, se fue la luz. O sea, como Dios puede ver al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro. Y usted dirá, ay, que Dios es todopoderoso. Pero de eso que estamos hablando. Entonces, si Dios sabe lo que va a acontecer con su vida cuando usted se muera, Dios sabe que usted se va a perder o no. Dios sabe todos los acontecimientos de la vida nuestra, hermano. Incluso en uno de los salmos dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas sobre mí. Estaba el salmista hablando de que estando en el vientre ya Dios lo veía. Escuche esto. Mi embrión vieron tus ojos. Su embrión vieron sus ojos. ¿Qué es un embrión? Ni siquiera es un feto. Ni siquiera tiene el cerebro desarrollado. Un embrión es como usted decir un gusarapo. Usted pone el desarrollo, por ejemplo, de un anfibio como una rana y usted se va a dar cuenta de lo que es un embrión. Un lagarto, un pollito. Exacto. Entonces, cuando usted ve eso que él dice, que en su libro estaba escrito todo sobre nosotros, hay una codificación de Dios para nuestra vida física y nuestra vida espiritual y humana. Pero también hay una codificación para la vida celestial que ya Dios la preparó. Que Dios tiene un reino preparado para nosotros, porque Dios no hizo al hombre para morir. La Biblia establece que cuando Dios hace al hombre, lo hace para que sea imagen y semejanza de él, en un proceso de eternidad. Por eso es que el hombre es una obra en construcción y que en Adán no está terminado el hombre, porque el hombre que Dios creó está terminado en Jesús y es otro hombre, otro Adán. Según lo que dice Corintios, capítulo 14, verso 45 en adelante, por allá. Yo siempre he dicho que Pablo recibió tanta revelación. Demasiado poderoso. Y que él trató como de darlo como al paso. Él decía, tengo muchas cosas que decirle, pero es difícil de explicar. Escucha esto. Por ejemplo, lo que él habla aquí en 2 de Tesalonicenses. Difícil de explicar. Lo que él habla en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Y el título dice, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados, se lo voy a leer hasta el paso, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué es la santificación que nos apartó? O sea, eso es escogencia. Exactamente. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia va de llamado. Llamados, escogidos y fieles. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Fidelidad. Sea por la palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí lo que puedo interpretar, conforme las Escrituras, es que esta escogencia de Dios para salvación tiene que ver con que el fin de todas las cosas, al final, fue Cristo, fue pro, pre y para salvación, post salvación. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron por Él y para Él. Así es. Y Él está diciendo que este plan de salvación estuvo desde el principio, porque desde antes de la fundación del mundo nos escogió para salvación. Desde antes del pecado ya estaba la corrección. Y desde antes de la fundación del mundo implica desde antes de Adán y Eva. Así es. Entonces, es que mucha gente no quiere entender esto. En el plano del Adán del cielo. Exactamente. Entonces,
dice que Él nos escogió para salvación, ahora mediante que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Significa entonces que esta escogencia tiene que ver más o menos con lo que yo planteaba al principio, del carácter con el que asumimos el llamado, Claro. porque tiene que ver con la medida de nuestra santificación y con la medida de la fe en la que aplicamos la verdad. Así es. Así es. Y yo quiero terminar con un texto ahí mismo en Tesalonicenses, capítulo, no sé si... Primera o segunda. En segunda de Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Escucha lo que dice. Ok, está antes de... Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Bueno, usted sabrá. Sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la venida de Cristo. Sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está hablando del hijo Satanás. Ahorita leíamos en Juan sobre Judas, que era un hombre común y corriente que vendió al maestro. Exacto. Y que sabemos que se suicidó, o sea, se perdió. El lugar donde se Para los que llama... dicen que el suicidio, hubo alguien que hizo un trastorno aquí una vez, un ministro hablando del suicidio, el que se suicida se pierde, bíblicamente. Luego hablaremos entonces de los casos de Sansón y de Saúl en ese sentido. Entonces, el suicidio es una cosa y hay otras cosas que no son suicidio. Porque si tú no lo premeditaste y tú lo que estás cumpliendo con un propósito de Dios donde tú mueres, es diferente. Eso es una inmolación. Que es lo que creen los yihadistas, en el caso de estos terroristas de Hamas, que creen que tienen vida y que le van a entregar unas vírgenes después de muerte y ellos se suicidan. Eso se O cree... ellos mismos se asesinan matando a otra gente. Entonces, es muy diferente el asunto. Porque no es lo mismo en la Biblia matar que asesinar. Por eso el suicidio tiene que caer en ese entendimiento de quién se suicidó. Por ejemplo, en el caso del rey Saúl, él se suicidó. No fue que lo mataron en la guerra. Luego vamos a hablar de eso porque es un tema muy amplio. Exacto. Entonces es otro punto. Pero lo que estamos leyendo aquí es que el hijo de perdición existe y se va a manifestar en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo. Entonces, existe un hijo de perdición, pero dice que es un hombre hijo de pecado. ¿Y cuál es el hombre que no es hijo de pecado? Entonces, los hijos de perdición están establecidos en la Biblia como desobedientes, rebeldes o contrarios a Dios. Entonces, ¿nacen de quién? Nacen del diablo. Porque el diablo es padre de mentira y todo el que vive en la mentira se convierte en un hijo de Satanás. Entonces, tú resaltabas la verdad en el texto que leía. Los hijos de la verdad, los hijos de Dios, son los que dan testimonio de la verdad. Así como Jesús decía, yo doy testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un Dios creador de todas las cosas, que hay un Jesucristo que se manifestó como hombre, Dios en la tierra para salvarnos, que hay una salvación, que hay vida eterna y que tenemos que arrepentirnos de los pecados para ser salvos. Eso es lo que la Biblia enseña y que si confesamos a Cristo seremos salvos, que solamente hay que confesarlo con nuestra boca. Entonces, ¿queremos ser hijos de salvación? Confiese a Cristo. Usted no quiere ser una criatura más en la tierra, tiene que hacerse hijo de Dios. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo para que nazca del Espíritu. Que eso es lo que la Biblia dice. Que para entrar al reino o para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu de Dios. Por eso es que Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego, porque tiene que haber un nuevo nacimiento. Entonces tenemos que entender las cosas. Entonces Dios quiere que le entendamos. Dios no es un Dios arbitrario como muchos quieren venderlo, ni un dictador. Dios nos ha permitido a nosotros experimentar en esta vida cosas que es una maravilla, que los ángeles no tuvieron esa oportunidad que tenemos nosotros. Por eso es que la Biblia habla de una imagen y semejanza de Dios, porque nosotros entramos en varias dimensiones que los ángeles incluso, para entrar a la dimensión nuestra, necesitan el permiso de Dios. Y nosotros vamos a ser como ángeles en nuestro postrer estado, en la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, la salvación es para los hijos de Dios, llamados, escogidos y fieles. Muchos llamados, pero pocos escogidos. Los llamados son cualquiera. Yo siempre he dicho que cualquiera se llama cristiano. Los escogidos son un poco y los fieles son mucho menos. Eso se llama remanente. Entonces, los fieles son hijos de Dios con características muy prefijadas y que hacen la obra de Dios aun cuando les cueste esta vida humana. Esos son fieles. Significa entonces que ese grupo de fieles se puede extrapolar al grupo de gente que anda ministrando, que anda... Y muchos que ya han muerto también. Los apóstoles fueron fieles. Exactamente.
Wow. Ahora, el tiempo ya a nosotros se nos acabó. Pero ya entendemos entonces que verdaderamente todo tiene que ver con el carácter que asumimos en el llamado para ser nosotros escogidos por medio de la santificación, guardar la fe y la verdad. No podemos ignorar la predestinación. Bien. Dios es soberano. Punto. Y eso no se negocia, ni se cuestiona tampoco, lamentablemente. Si a Dios le plació que usted fuera apóstol, evangelista, maestro, y usted lo que quería hacer era otra cosa, eso le plació a Dios. Si a Dios le plació que usted sea maestro, que sea lo que sea, fue a Dios que le plació. Hay personas que no tienen ministerio. Porque los dones no nos los damos nosotros ni nos los da nadie. Ahí pregunto. Eso entra en el plano de la soberanía de Dios. Hay personas, un grupo grande, que no está llamada para tener ministerio. No para no tener ministerio, porque el servicio es para todo el que cree. Todos estamos llamados a ser servidores. Que el ministerio es el apóstol servidor. Pablo resumía los ministerios en servicio. El apóstol Pablo decía, yo les muestro un camino aún más excelente. Él El le decía, amor. Procuren los dones mejores, le decía, que hay que procurarlo. Y decía, y procuren profecía. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Escucha bien. O sea, ¿qué camino es más excelente que tener los mejores dones o profetizar? El servicio. Todo se resume en servicio. La palabra siervo es servidor. La palabra ministro es servidor. Todo lo que usted ve en la Biblia es encaminado a servir. La Biblia, Jesús hablando, dice, yo vine para servir Marcos y 10, no para ser servido. Marcos 10:45. O sea, el principal ejemplo de Jesús es de servicio. Cuando Jesús le está lavando los pies a los apóstoles, que el apóstol Pedro pone objeción, ¿qué es lo que Jesús está mostrando? Servicio. Cuando los apóstoles quieren estar uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino de los cielos, ¿qué le dice Jesús? Dios es soberano, Él es el que decide quién va a estar en un lugar o en otro, pero le dice que hay que procurar ser servidor. El que quiera ser el más grande, hágase el más pequeño y servidor de los demás. Si usted quiere ser grande, tiene que hacerse siervo. No hay forma de usted ser grande en el reino de Dios si no le sirve a nadie. Tiene que servir. Todo el que esté en la iglesia, de una manera u otra, tiene que servir. Yo me acuerdo de un hermano en nuestra congregación, ya para concluir, que falleció hace un tiempo, hace ya unos años. Okay. Ese hombre, para mí, era un varón perfecto. ¿Por qué? La Biblia dice que el que puede refrenar su lengua es varón perfecto. Ese hombre no hablaba, hermanos. Era un hombre de una edad ya avanzada, 60 y tantos años, casi 70, pero no hablaba. Iba a la iglesia, hacía todo lo que había que hacer, pero era un hombre tan dado al servicio que ninguno de los demás miembros de nosotros, de los miembros de la iglesia, incluyéndome, teníamos ese amor por servir. Si había que brindar comida, él era el primero que estaba sirviéndole a la gente. Si había que hacer una actividad en la calle, él era el primero que estaba cargando la silla y poniendo algunas cosas en orden. No predicaba, no enseñaba nada, pero hacía un servicio con excelencia. Y siempre estaba con ese servicio y con ese amor por servirle a la gente. Entonces, nosotros estamos llamados a servir aun cuando no tenemos las capacidades para predicar o enseñar o hacer otras cosas. Es más grande el que sirve que el que es servido. Eso enseña la Biblia. Wow. Señor, yo creo que este tema ha sido desarrollado de la mejor forma posible en el tiempo que nosotros podemos abordar aquí. Porque hablando pudiéramos durar 2 horas aquí hablando. Pero entiendo que en este periodo de tiempo de menos de 1 hora, ¿verdad? Se hizo de la mejor manera posible. Yo he perdido la noción del tiempo últimamente. Yo estoy a cada rato mirando el reloj por el aspecto de que a veces uno se corre más de la hora. Y aunque la gente, yo sé que a usted le gustaría que estuviéramos más tiempo acá, a veces nosotros estamos un poquito limitados por cuestiones de que también andamos con compromisos, ciertas cosas, o aquí mismo dentro del canal. Hay un programa también. Exactamente. Aquí de grabación y eso. No Entonces, podemos quedarnos aquí hasta que usted quiera, ni hasta que nosotros queramos. yo creo que nosotros vamos a tener que implementar, aunque sea Una vigilia. Ajá. O una vez al mes. Una vigilia con excelencia. No. Mira, eso sería exitoso. Espérese, ya estamos de acuerdo. Una vigilia, pero vamos a hablar con Roger. Ahí en público lo estoy comprometiendo. No, y nosotros... Una vigilia con excelencia. Nosotros hemos hecho vigilia. Interactuando con la gente en vivo. Ahí voy. Nosotros hemos hecho vigilia a nivel de prédica, pero no de interacción de estudio bíblico. Sí, y yo creo que sería muy interesante. Poder contestarle a la gente. Señores, si usted lo quiere, pídalo. Y vamos a tratar de programarlo por lo menos una vez al mes. Ahora hay un problema con el horario. Sabes que en todos los países el horario es diferente. Bueno, Pero vigilia de madrugada. a todito le va a tocar 1 hora del día, porque si es el día entero o la noche entera. Bien, le va a tocar 1 hora de la madrugada. Pero sí estaría interesante, por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Sacrificar, ¿no? Sacrificarlo y hacerlo de preguntas y respuestas. Una vigilia con excelencia de estudio bíblico. Si hay por ahí un tico, ¿verdad? Que se quiera dormir y se caiga, lo resucitamos al final. Mandamos al apóstol.
Le resucitamos al final. Señores, les amamos, les bendecimos. Gracias por estar hasta este momento. Comparte este video y dele me gusta para que no se le olvide antes de salir de la transmisión. Pastor, ¿cómo lo puedes seguir? Gracias por estar ahí. Nos puedes seguir en Instagram como Víctor Armani, Armani con Y al final, y en YouTube y Facebook como Pastor Víctor Almanzar. Pastor Víctor Almanzar. Amén. Señores, siga todo el contenido aquí de Excelencia Cristiana Televisión. Esté pendiente de cada video. Conviértase en un promotor de mensajes de salvación. Aquí tenemos diferente contenido variado. Usted puede compartir con el que se identifica, pero también comparta otro con el que otra persona pudiera identificarse. A mí me puede seguir en Instagram como Shalom_Music 187. Aquí en Excelencia estamos para servirle, amarle y comente si usted quiere esta vigilia de estudio bíblico. Así que les amamos y les bendecimos. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.